Bueno, vamos a comenzar a grabar este tercer webinar. A todos y a todas les damos la más cordial bienvenida a este tercer encuentro organizado por la Universidad de Santiago, el Comité Campus Seguro, integrado por funcionarios, académicos, estudiantes, funcionarios, funcionarias de la universidad, para volver, por supuesto, a nuestro campus seguro y a nuestra ciudad universitaria. En el tercer encuentro, el tema es depresión o depresión pandémica. ¿Cómo me afecta mentalmente la pandemia? ¿Existe la depresión pandémica? ¿Cuánto consultar a un especialista por este tema? Bueno, nos acompañan varios especialistas de nuestra universidad, entre ellos el doctor Bernardo Morales, vicerrector de apoyo al estudiante y neurocientífico. Vamos a contextualizar con él el tema y le agradecemos, por supuesto, y le damos la bienvenida a este encuentro, vicerrector. Muchas gracias, Roberto. Junto al vicerrector va a estar Beatriz Painepane, ella es psicóloga de nuestra universidad, síntomas de la depresión y contrapunto con lo que actualmente es llamada la depresión pandémica. Gracias, Beatriz, también por estar en este encuentro con nosotros. Y a Beatriz la acompaña Patricia Pérez, psicóloga, también de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, y con ellas vamos a conocer sugerencias para manejar la depresión. Para terminar finalmente con la área de la psiquiatría, con Lisette García, y la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo es necesario medicar una depresión? La duración aproximadamente de los tratamientos farmacológicos y la importancia, por supuesto, de la adherencia a la farmacoterapia. Así que comenzamos con nuestro primer expositor, el doctor Bernardo Morales. Muchas gracias, vicerrector. Gracias a ti, Roberto, por la invitación, a Daniela también, extiendo agradecimiento. Y bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos. Y aquí estamos como Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante para dar una mirada a aquello que nos afecta, ¿ya? Y yo voy a colocar en contexto esta problemática. ¿Me permites compartir pantalla, Roberto? Puede compartir. Ya. Entonces, ¿ahí están viendo? ¿Sí? ¿Se Sí, ve? se ve. Ok. Entonces, el asunto es, este es un problema de salud psicológica, ¿no? Y el título es Depresión o Depresión Pandémica. Ahora, este no es un problema nuevo, ¿no? Todo el mundo sabe de que hay un deterioro de la salud psicológica de gran parte del mundo y sobre todo de países exitistas como el nuestro, ¿no? Viene un deterioro de hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, ¿no? En que se ha acentuado el problema en la salud psicológica de las personas. Ahora, esto se ha visto obviamente acentuado por la pandemia. ¿Y por qué viene esta problemática? ¿Y por qué es de países exitistas como el nuestro? Bueno, sencillamente porque nos brindan un mundo en el cual muy pocos pueden llegar a cumplir esos sueños. Entonces eso nos deprime, eso nos va deteriorando psicológicamente. Y esto es un problema que viene, como les digo, hace mucho tiempo atrás. Miren, aquí tienen un estudio de un proyecto Fondesit de Ana Barrera en el que muestra una muestra de 600 estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Concepción y la Universidad de Tarapacá. Y miren, el 46% de los estudiantes presentan síntomas depresivos, ¿eh? Y muestran ansiedad. 54% de los estudiantes sufren de estrés, ¿eh? Entonces, aquí ya nos vislumbra la problemática, digamos, de la depresión. Más aún, miren, el 67% de los encuestados ahí presentan problemas del sueño, hay alteraciones en los ciclos de sueño y vigilia, ¿se fijan? También hay un exceso de consumo de drogas, tabaco, alcohol. Entonces, como ven, digamos, hay una problemática ya que se centra en eso. Este es un estudio que nosotros realizamos en la UPS, donde muestro la estadística de lo que había en el 2018, es decir, antes de la pandemia, 2019, y durante la pandemia, 2020. Y miren, este es los motivos de consulta de los estudiantes. Miren lo que ocurre. Fíjense en el primero, en síntomas ansiosos y depresivos. Se fijan que en el 2020, que está en gris, hay un aumento excesivo, digamos, muy elevado de atenciones de ansiedad y depresión. Síntomas ansiosos, miren, muchísimo más. Y miren los síntomas depresivos. Síntomas depresivos. También hay un incremento en el 2020, durante la pandemia, con respecto a lo que ocurría en el 2018 y el 2019. Y un contrapunto. Fíjense en lo que ocurre
en problemas académicos de adaptación, fíjense ustedes, disminuye. Ya el 2020, durante la pandemia, eso comienza a ser un problema menor frente a la otro, lo que es las consultas por problemas de ansiedad y depresión. Entonces ahora uno se pregunta, bueno, veamos qué es lo que es la depresión entonces. Centrémonos en la depresión, ya que tenemos el problema. Bueno, esto es lo que es la depresión. ¿Ah? Ahí ustedes pueden ver, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. ¿Ah? Eso es lo que es la depresión. Esto es lo que se ha venido agudizando durante el problema, digamos, del COVID-19 y específicamente del virus SARS-CoV-2. ¿Ah? Ahora, nosotros podemos diferenciar, a grosso modo, la depresión. ¿Ah? Hay depresiones que son reactivas, que son aquellas que son inducidas por el medio ambiente, digamos, que son inducidas porque hay una pérdida de trabajo, porque estoy encerrado en cuatro paredes, etcétera, etcétera. Y hay otras que son depresiones endógenas, que son más de tipo genético. Hay que, independiente de lo que ocurra en su entorno, igual hay una depresión, digamos, porque está dentro, digamos, de nosotros, digamos, es parte genética. Esto, según la DSM, ¿ya? Los trastornos depresivos pueden ser de varios tipos. Mire, trastorno disruptivo de la regulación del ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno de disforia premenstrual, depresión inducida por medicamentos, trastorno depresivo debido a condiciones médicas u otros. ¿Ya? Pero lo más importante es este trastorno, el trastorno depresivo mayor. ¿Ya? Y todo lo que voy a hablar yo de hoy en adelante, de ahora en adelante, va a ser relacionado con ese tipo de trastorno. Esta es la epidemiología, ¿ya? de la depresión. ¿ya? La depresión es un trastorno altamente prevalente que puede ser crónico o recurrente o progresivo. Se considera que afecta, miren, entre 300 a 350 millones de personas en el mundo. El porcentaje a nivel mundial es del 4%. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, y son 5,5 versus 3,2 respectivamente. A lo largo de la vida, la prevalencia aumenta progresivamente hacia la adolescencia. Tiene su máximo entre los 20 y los 64 años. Y el promedio de edad en que se manifiesta son 32,5 años. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a los criterios de diagnóstico de la DSM, la DMS es el manual de diagnóstico y estadística de enfermedades mentales de los Estados Unidos, también lo usa la Comunidad Europea para esto, y aquí están los criterios. Mire, estos criterios van a ser después retomados por Beatriz, ¿ya? Pero en general, digamos, hay alrededor de 2, 3, 4, 5, 6 criterios, digamos, de depresión, y posteriormente lo va a tomar Beatriz. Lo importante acá es que cuando uno tiene alrededor de 5 de estos criterios que se demoran más de 2 semanas, uno está en presencia de una depresión ya de tipo clínica, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en Chile, específicamente, los trastornos de depresión representan el 40% de las ciencias médicas. Es mucho mayor en personas, digamos, que tienen baja educación con respecto a lo otro, ¿ya? O sea, es una enfermedad que está relacionada con el nivel educacional de las personas y socioeconómica también. La depresión es 2 a 3 veces más común en personas con problemas de salud física crónica también, y aquellos que tienen prevalencia, que hay presencia de violencia, ya sea de tipo familiar, sexual o psicológico. Ahora, esta es la carga personal del trastorno depresivo. Miren, aquí están, la vida familiar se ve alterada considerablemente. La depresión mayor está asociada con trastornos físicos, como lo mencioné, crónicos, de enfermedades en general. También se presenta, miren, los ingresos personales y familiares de las personas con depresión es significativamente menor, o sea, induce un problema de ahí. También en la capacidad laboral está disminuida. Ahora, pero yo soy neurocientífico, así que tengo que centrarme en la depresión y la neurociencia, como ustedes ven ahí. Y para esto, miren, lo primero que les muestro yo
es el sistema nervioso central. Y aquí ustedes pueden ver, mire, el sistema nervioso central no es tan complicado, no es tan complejo. Mire, está formado por una corteza cerebral, como ustedes ven ahí, la corteza, que es la parte del computador, donde yo almaceno la información que yo recibo desde el medio ambiente. Y esta parte que está aquí, que es la parte de, digamos, el sistema límbico, que controla o regula lo que yo estoy colocando en la corteza cerebral, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la depresión se ha asociado, fíjense ustedes, a neurotransmisores, y específicamente a cuatro neurotransmisores, que es el neurotransmisor dopamina, la serotonina, la noradrenalina y el glutamato. Y todos estos son neurotransmisores. ¿Qué es lo que son los neurotransmisores ahora? Estos son moléculas que están en su sistema nervioso central y que permiten la conexión de una neurona con otra, ¿ya? Porque hace mucho tiempo Sherrington definió al ser humano como un animal eléctrico. Y para poder comunicarse, lo que hacen las neuronas, que son las que transmiten el impulso nervioso, se conectan una a otra a través de una sinapsis que son de tipo química. Y para conectarse esta neurona con esta neurona, necesitan estas moléculas llamadas neurotransmisores, que son los que se liberan desde aquí para hacer el efecto en la neurona postsináptica y así transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Y esto en las personas que sufren depresión se ha encontrado que hay una disminución de estos neurotransmisores, de dopamina y serotonina. Y miren cómo se relaciona esto con algunos síntomas que ustedes están teniendo durante este prolongado confinamiento producto de esta pandemia. Miren, aquí tenemos la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica está relacionada con la motivación, con el placer, la euforia, y todo eso está disminuido con la depresión. Las funciones motoras finas también, las compulsiones también están disminuidas. Y esto que está aquí en azul, esto es lo que es la dopamina. Y la dopamina está en el área tegmental ventral, en el núcleo accumbens y en la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que está relacionado a esta vía? Está relacionado con la motivación y los placeres. Esto es el circuito que está relacionado con la recompensa de las drogas, de la cocaína, está relacionado con eso también. ¿Se fijan? Y la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con procesos de memoria, sueño. ¿Se fijan que hay alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia? Bueno, ¿por qué? Porque está alterado esta vía, que es serotoninérgica, que viene desde el núcleo RAFE, se proyecta aquí hasta el área tegmental ventral y de aquí hacia la corteza. Y esto está relacionado con procesos de sueño y vigilia, ¿ya? Y también en procesos de memoria, al igual que el glutamato, ¿ah? Otro neurotransmisor que está involucrado en la depresión, es la noradrenalina, que viene del núcleo locus ceruleus, que se llama, y de aquí se proyecta hacia la corteza, que es donde almacenamos la información, recuerden, ¿ya? Y esto, digamos, también está deprimido, este neurotransmisor, en personas que están depresivas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Con todo esto, al estar deprimido, lo que se deprime es el cerebro, ¿ya? Y esto es muy importante, sobre todo el otro neurotransmisor, que es el glutamato. ¿Por qué? Porque ya que estamos en la academia, esto está involucrado en los procesos de memoria y del aprendizaje. Miren, estas son las interacciones que hay, miren, cuando hay dopamina, ¿no? La dopamina que está relacionada con el placer, con la motivación, la noradrenalina con la alta energía, pero en la atención, y la serotonina con el sueño, con la obsesión, etc. Y todo esto se juntan ¿en qué? En el ánimo. El ánimo está deprimido. ¿Se fijan ustedes? Ahora, como yo trabajo en memoria de aprendizaje, les voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el glutamato, el otro neurotransmisor. Y fíjense ustedes ahí ustedes tienen un platanito que está localizado aquí, en el lóbulo temporal, que se llama hipocampo. ¿Y por qué es importante el hipocampo? Porque el hipocampo está relacionado con los procesos de memoria y aprendizaje. Ustedes perciben el universo en general, todo lo que ocurre en su alrededor a través de estímulos, ya sea de gusto, de olfato, de oído, y toda esa información llega a la corteza cerebral y de ahí baja y entra aquí, a esta vía, a este hipocampo. Esto que está aquí es el hipocampo. Entra por aquí entra al giro dentado, de aquí se va al área CA3 y al CA1, y desde aquí se va hacia la corteza cerebral para almacenarla como un recuerdo, como cosas que son importantes para ustedes. Aquí están las neuronas espacios también, que son aquellas que se prenden cuando ustedes van desde la casa
hasta su trabajo. Se empiezan a aprender estas neuronas y ustedes se van por ese, siguiendo esa neurona. ¿Se fijan? Pero aquí hay algo súper importante. Miren, aquí, en esta zona, está uno de los puntos neurogénicos del sistema nervioso central. ¿Qué se refiere a esto? Y ustedes pueden generar nuevas neuronas para poder reemplazar aquellas que se deterioran. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en personas que tienen depresión? Lo que ocurre es que hay una disminución de la neurogénesis. Esto que está aquí ya no comienzan a generarse nuevas neuronas, es más, comienzan a disminuir esas neuronas. Por lo tanto, es muy importante poder recuperar estos niveles de neuronas, ¿ya? De neurogénesis. Y eso es lo que hacen los antidepresivos. Cuando ustedes tienen una depresión, ustedes ocupan fluoxetina o citalopram, esto lo va a hablar más extenso la doctora García. Con esto, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Aumentan nuevamente esa bajada de los neurotransmisores, vuelven a condiciones normales. ¿Ya? Y lo hace ¿cómo? Lo hace activando también la neurogénesis. O sea, que se formen nuevas sinapsis. ¿Se fijan? Y esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Fíjense ustedes, este es un hipocampo. ¿Ya? Y ahí nosotros registramos en esto y vemos qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y en los antidepresivos, como yo les decía, lo que hace es recuperar estas sinapsis o esta neurogénesis, mayor cantidad de sinapsis que se formen. También hay otras cosas que lo hacen. ¿Ah? Y que lo que ustedes pueden contrarrestar esta disminución en los procesos de memoria de aprendizaje, porque al tener disminuido aquí el glutamato, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que a ustedes les es más difícil poder aprender. ¿Ah? Entonces, lo que tienen que hacer es recuperarlo. Los antidepresivos, por ejemplo, se ha encontrado, fíjense ustedes, en personas que sufren depresión, se ha encontrado que hay una disminución en las neuronas de alrededor del 19%. 19%. Por eso que la depresión, digamos, que está estigmatizada y que la gente no le da la importancia que tiene que ser tratada por especialistas, porque de lo contrario, esa neurogénesis, esa disminución en la neurogénesis va a seguir. Pero ustedes tienen los fármacos, ¿no es cierto? La fluoxetina aumenta esta neurogénesis, es decir, recupera las neuronas de aquí, pero también lo hacen, ¿sabe quién? Los ambientes enriquecidos. O sea, el poder salir, ustedes están confinados, el poder salir, el poder tener conocer otros ambientes, eso aumenta también la neurogénesis y contrarresta. También el ejercicio físico de tipo aeróbico, de fibras musculares que necesitan oxígeno, esas fibras rojas, ese tipo de actividad deportiva también recupera la neurogénesis. También los estímulos cognitivos, que ustedes estén leyendo, que ustedes estén haciendo actividad, digamos, recreativa importante. Y también algo muy nuevo, depende mucho del tipo de alimento que ustedes estén consumiendo. Hay una conexión entre lo que está ocurriendo en su guatita, a través del nervio vago, con los procesos que están ocurriendo en el sistema nervioso central. O sea, no da lo mismo lo que ustedes coman. Si ustedes tienen que comer cosas que son... que le puedan estimular, digamos, una cierta flora bacteriana para que impacte. Recientemente salió un artículo, hace muy poco, este año, en que se encontró un factor que induce la sociabilización en ustedes y que se genera en su guatita, producto de las bacterias que están digiriendo un determinado tipo de alimento. Entonces, es muy importante también los alimentos que uno consume. Y de esta forma uno potencia los procesos de memoria y aprendizaje de tal modo que pueden responder a la exigencia académica. Este es un resultado que nosotros tuvimos en mi laboratorio, en donde ustedes pueden ver, mire, esto es lo que ocurre, mire, estos son las neuronas, ahí están las neuronas, y esto se produce en la sinapsis, en esto que está aquí. ¿Ve? Esta es la modulación, esto comienza de una sinapsis, comienza del punto 1, que es un filopodio, hasta esto que está aquí, que es una callampa, mire, fíjense, y ahí es donde se forma la sinapsis. Esto es lo que tenemos que llegar, esto es lo que tenemos que pretender. Estos son estas flechitas que ustedes tienen ahí. Entonces, cuando ustedes consumen, digamos, o sea, son tratados por antidepresivos como la fluoxetina, ustedes están desarrollando más cantidad de sinapsis. Hay un rearreglo sináptico en su cerebro. Por eso es importante tratar estas cosas. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, lo hacen en ambiente enriquecido de ejercicio, están aumentando estos puntitos que hay en las dendritas de las neuronas. Entonces, miren, esto es un cerebro, una actividad de una persona normal, no depresiva. Mira, hay gran cantidad, esta es una tomografía de emisión de positrones. Mira, hay una gran cantidad de actividad cerebral. Miren los depresivos. Hay muy poca, ¿se fijan? Lo otro es que también hay inflamación. Fíjense, hay inflamación cuando hay depresión. Y esto produce, digamos, ansiedad,
anhedonia, es decir, falta de placer sexual, etcétera, etcétera. También está relacionado, hay procesos de inflamatorio, por eso que cuando ustedes coman o se alimenten, traten de hacer cosas, consumir cosas que produzcan, que ataquen los procesos inflamatorios. Y esto, miren, la dieta, la buena dieta, miren lo que produce, neurogénesis. ¿Ya? Desde el intestino, miren, desde el intestino de acá producen neurogénesis de tal modo que puedan reemplazar esas neuronas que están siendo deterioradas producto de la depresión. La comida chatarra, esto está produciendo, miren, ¿sí? Lo que produce inflamación que altera y produce más depresión, ¿se fijan? ¿Ah? Hay estrés oxidativo, etcétera. Como ustedes pueden ver, digamos, esto es lo que está ocurriendo en el sistema nervioso central. Pero ahora con esto, ¿qué es lo que tenemos? Conocemos lo que es la depresión y cómo afecta a nuestro cerebro. Pero entonces, ahora la pregunta es, ¿lo que está ocurriendo durante esta pandemia es lo mismo? ¿Esto es lo que está ocurriendo? ¿O puede ser, digamos, que sea algo distinto y que estamos recién aprendiendo? Y para eso le voy a dar el paso a Beatriz Painepán, quien es la jefa de la unidad de la UPS, que es una psicóloga clínica y que le va a hablar, digamos, si realmente esto es una depresión distinta a la que estamos describiendo aquí o sencillamente es esto mismo un poco más prolongado. Así que, por favor, Beatriz. Gracias, vicerrector. Voy a compartir la pantalla. Les pediría si me confirman si se ve. ¿Está ya como instalada? Se ve bien. Ya, muchas gracias. Ya, muchas Bien, gracias. la veo. Ok, muchas gracias. Bueno, bien, buenos días a todos. Como bien me presentaba, mi nombre es Beatriz Painepán, encargada de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, y retomo el tema que estaba planteando el vicerrector justamente con la pregunta, si es que existe la depresión pandémica con ese apellido. Para eso vamos a contextualizar un poco y comentar, bueno, que estamos todos ya hace un año y algo ya como inmersos en temas de pandemia, y en el fondo quería recordar algunos efectos directos de las personas que están sufriendo COVID-19, y hay efectos directos en niveles más bien físicos, que sabemos que las personas que sufren de COVID tienen fatiga, quedan con debilidad muscular, pérdida del olfato y del gusto, que está bien mencionado, algunos efectos neurológicos, entre otros. Pero también hay efectos psicológicos en ellos, o sea, hay un efecto psicológico que sufren las personas que han tenido COVID directamente, ¿ya? Y es lo que sale en pequeño abajo, pero que yo después voy a seguir ampliando. En pequeño, por ejemplo, en abril 2021, en la revista Lancet de Psiquiatría, la parte de Psiquiatría señala que 1 de cada 3 personas que tuvieron coronavirus sufre secuelas neurológicas y psiquiátricas durante los siguientes 6 meses. Eso también lo habíamos escuchado y que después empieza a revertir según las situaciones, pero que aparecen también en las personas 17% de ansiedad, 14% de alteraciones del humor, que en términos de porcentaje pueden parecer poco, pero si ustedes lo extrapolan a la cantidad neta de personas que han sido afectadas por el COVID y que empiezan a seguir siendo afectadas por alteraciones psicológicas, esto se multiplica. Bueno, eso es el efecto directo, pero también vamos a amplificar el tema porque hay también efectos indirectos, que nosotros ya lo sabemos y de hecho lo estamos viviendo. Los familiares de los pacientes que están con COVID, los equipos de apoyo en salud, ahí ha aumentado claramente la tristeza, la preocupación, la ansiedad, la depresión, el estrés, el cansancio, la impotencia frente al entorno, la frustración frente a situaciones como inminentes que no se pueden manejar. Y claramente ellos están entonces afectados indirectamente en términos de salud mental. Y ahí hay mucho estudio todavía por revisar, pero también es importante hacer ese hincapié que en el fondo el tema de salud mental es algo que nos implica a todos. Y por supuesto a la población general, quienes no han tenido, por suerte todavía, o no van a tener nunca, ojalá, el tema de estar afectado directamente por el tema del COVID o en sus familiares, sí sufren o sufrimos incertidumbre, ¿no es cierto?, miedo por la situación, un largo periodo de encierro, lo que ha significado las cuarentenas, y claramente niveles distintos, pero frecuentes, de aumento de estrés y de ansiedad. Ha aparecido un término en enero ya 2021 de la Organización Mundial de la Salud que llama algo fatiga pandémica, como a estas consecuencias. Dice, tiene que ver con eso, ya como un título más instaurado, que con el tiempo, en la medida que se mantienen las medidas sanitarias, las personas se terminan agotando, y eso es generalizado. O sea, nosotros mismos lo podemos quizá después expresar como en experiencias más personales, pero claramente nos agobia el cansancio,
¿verdad? Todas las implicancias de la rutina, de estas nuevas medidas sanitarias que hay que tomar, pero también nos acompaña a veces esperanza y a veces desesperanza frente al futuro. Ansiedad, soledad, sentimientos encontrados, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y en ese contexto no es tan extraño, como bien decía el vicerrector, que aumente la depresión, por ejemplo, como cuadro clínico. Pero aquí vamos a hacer un hincapié, y eso es lo central de la presentación de hoy día, es poder llegar a conversar eso. Un cuadro clínico propiamente tal es un diagnóstico médico, psiquiátrico, que lo apoya el psicólogo en relación a una depresión, donde se presentan síntomas, como los que había mencionado el vicerrector, que ahora yo voy a profundizar, de los cuales persisten en el tiempo. O sea, no se trata de lo que yo voy a mencionar que ocurra un día o que ocurra 2 días. Son situaciones que se mantienen al menos 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en eso es importante hacer hincapié porque es distinto decir que, por ejemplo, en lenguaje cotidiano, hoy día me siento deprimido o deprimido, que estar cursando una depresión clínica. ¿Ya? Y eso es muy importante y espero poder transmitirlo. Entre los criterios diagnósticos aparecen lo que ya se decía como el ánimo depresivo decaído, como sin vitalidad. Y es muy importante saber esto, que bueno, es un ánimo que se presenta la mayor parte del día y casi todos los días durante 2 semanas. Entonces, eso es muy importante para poder hacer una diferenciación de algo que es más ocasional y que después cambia. Ya, y en niños y en adolescentes, y esto es importante también comentar, que muchas veces se manifiesta por irritabilidad. O sea, no es que los niños o los jóvenes se presenten tan decaídos, pero los niños cambian de estado de ánimo y pueden estar mucho más enojones, irritables, reactivos, rebeldes, y eso podría ser similar a este ánimo depresivo, pero que en los jóvenes se presenta de forma diferente. Ya, cambia para el interés que teníamos en actividades cotidianas o habituales. Ya no nos resultan tan entretenidas, no se practica este disfrute de lo que hacíamos. Y también en algo que se mantiene 2 semanas. Voy a hacer bastante hincapié en eso porque es importante que quede claro. No es que, no sé, me gustaba escribir o pintar y esta semana no estoy pintando o ya no voy a pintar más. Eso no significa que esté cursando un cuadro depresivo porque justamente no estoy haciendo lo que hacía la semana pasada. Alguien puede cambiar y eso no significa justamente estar más depresivo. Cambio de gusto, cambio de actividades. Aumento, pérdida del peso también significativo. Yo recordaba, voy a dar el ejemplo acá, que a principio de la pandemia decían cuando estábamos en confinamiento, cuarentena, que la gente estaba subiendo de peso. Bueno, eso es distinto si está relacionado con la dieta que si está relacionado con estados de ánimo. ¿Ya? Ahí hay que hacer una diferencia. Si uno tenía más acceso a las comidas y subió algo de peso, no tiene necesariamente otra vez que asociarse con la depresión, sino que con cambios de actividad, quizás. Insomnio o hipersomnia. Y esto es bien importante, porque yo creo que quizás nos puedan comentar después, pero yo creo que a la mayoría, y puedo no estar exagerando, le cambió el ritmo del sueño, porque el sueño vigilia tiene mucho que ver con las actividades diarias que uno realiza. Entonces, si claramente, por ejemplo, los jóvenes que nosotros atendemos a la unidad están más tranquilos o están con menos movimiento, actividad física, no es tan raro que se produzcan trastornos del sueño. Por eso es tan importante hacer como una intervención pensada y en función de volver a tener actividad y de volver a tener una rutina diaria. Muy importante. Súper simple. Si alguien, por ejemplo, tenía que levantarse temprano y empezó a levantarse cada vez más tarde durante la semana, es muy probable que cambie después la rutina del sueño y se trastoque este ciclo sueño-vigilia. Entonces hay mucho ahí de responsabilidad individual donde cada uno sí puede hacer mucho con esto. Fatiga o pérdida de energía, presentada casi todos los días por 2 semanas, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, hay gente que tiene tendencia a sentirse culpable por lo que pasa, por lo que puede pasar, pensamientos muy reiterativos en esa línea, y también pensamientos, está asociado al de la depresión, con pensamientos recurrentes de muerte, de insatisfacción de la vida, de temor a morir, pero también ideación suicida, que esto es un importante alcance que hacer. También es un periodo como de prevención y de identificación de ideación suicida o riesgo suicida en los jóvenes y en todas las personas, en verdad, y en el fondo es importante ahí como apoyar y poder dirigir a que esas personas sean evaluadas por especialistas, eso es muy importante. Entonces, con esto hago como hincapié en el cuadro clínico, como digo yo, y enfatizo cuadro clínico de depresión, ¿ya? Otro tema es que ha surgido en términos de comunicación social, popular, el nombre de depresión pandémica, que es lo que pusimos como ahí el link, el motivo de esta presentación. Porque se está hablando de eso, lo cual no significa que eso sea un cuadro clínico o que esté probado.
¿ya? Lo que justamente, por eso lo coloco acá, como depresión pandémica, es un título que encontré, por ejemplo, asociado a un psicoanalista y psiquiatra argentino que se desempeña en Francia y que escribió un ensayo sobre el tema en 2021, enero 2021. Ahora, lo interesante de esto es que nos permite comenzar a hablar quizás de este término y bueno, ahí cuestionarnos si en verdad existe o no existe. Eso sería interesante poder discutir. Y bueno, lo que sí se ve es que él, en su trayectoria y en el último tiempo de atención de pacientes clínicos, identifica entonces estos pacientes que cada vez se van más angustiados y deprimidos, pero menciona tal cual, es un deprimido, una persona deprimida enojada, porque siente que lo maltratan o que se frustra o que lo están privando de su libertad. Entonces una angustia, dice, que está provocada por estas frustraciones y por estas privaciones. Y es como si también, a ver si nos toca también, enojados como con el mundo, con el gobierno porque no maneja bien la pandemia, porque hay vacunas, porque no hay vacunas, porque hay confinamiento hoy día, porque no hay confinamiento hoy día. Entonces, se lo transmito también porque yo lo he escuchado. Nosotros hacemos conversatorios también con las personas y algunas han mencionado esta como tristeza enojada, si se pudiera plantear de alguna forma. Pero como les digo, es un concepto nuevo que vamos a ver a futuro si se instala, pero que tiene relación con esto, es interesante revisar. Sería una depresión, según propone aquí la persona, que tiene que ver con los efectos de la crisis sanitaria, o sea, con estos efectos indirectos, no directamente con la enfermedad, sino con el contexto. Y una depresión que se relaciona con una fuerte acumulación de angustia. Es decir, estoy tranquilo, aguanto, hasta que esto cansa, agota, enoja y después uno decae. Y que esa sería esta depresión. Una depresión entonces que es una tristeza, como decía yo, con angustia, una tristeza ansiosa. Si se fijan, ahí estaba mencionando también antes un decaimiento del ánimo, pero también como una exacerbación del ánimo. Esta sería una tristeza que propone ansiosa, atormentada, ¿ya? Irritable. Y en eso, bueno, hacer el contrapunto, porque como bien decía el vicerrector, hay distintos tipos clínicos de trastornos depresivos. Entonces, la pregunta central aquí sería, esta depresión que está ocurriendo quizá a nivel más social, que a lo mejor le está ocurriendo a personas que comúnmente no tienen ni predisposición porque no tienen depresión mayor, o que en el fondo reaccionan muy bien frente a situaciones y tienen una vida bastante estable, pudiera estar apareciendo una depresión, algo que se le podría llamar depresión. ¿Asociado a qué? Bueno, esto que estamos diciendo, como a estos aspectos que tienen que ver con estas angustias acumuladas, en verdad. Miedo a la enfermedad, aquí se distribuyen como en 4 tipos de angustia, por decirlo, que nos acompañan quizá a muchos. Miedo a la enfermedad, cosas bien concretas, como esto de contagiarse, de tener que ir a un hospital, a un centro de salud, y de estar enfermo, de saber que uno ya ha escuchado, las personas empiezan a enfermar y fallecen solos, sin la familia. Entonces, claramente hay un terror a contagiarse y además a contagiar a otros, sentirse muy culpable porque estamos contagiando quizás también a otros. Esa es una primer como angustia. Una segunda angustia asociada con el confinamiento y el aislamiento. El confinamiento entendido como cuando perdemos nuestro espacio de intimidad. Estamos tanto tiempo en la casa que muchas veces no estamos acostumbrados a esa convivencia tan estrecha y sin intimidad como privacidad personal. Y por otra parte hay gente que lo vivió muy sola, muy aislada. Y también entonces emerge ahí una angustia. Una tercera angustia centrada como en esta estabilidad económica, no solo en lo económico, en lo monetario, sino como en el futuro del trabajo. Hay muchas situaciones de teletrabajo, habría que vislumbrar quizás los economistas futuros cómo se va a manejar este tema, pero es una incertidumbre. Y la más profunda es esta sensación de angustia frente al futuro, que no se sabe en verdad qué va a pasar, ni siquiera cómo vamos a funcionar de aquí a 5 semanas, un mes. El año pasado, yo creo que todo a fin de año decíamos, bueno, 2021 va a ser distinto. Y empezó un poco distinto, porque empezaron incluso vacaciones. Pero al poco andar estamos, no sé si igual, ahí cada uno puede evaluarlo, pero una situación bien compleja en relación al COVID y a los contagios. Entonces, bueno, la pregunta aquí es si existe la depresión pandémica. Si es algo transitorio, yo podría opinar desde lo psicológico, quizás pensando y acentuando la flexibilidad humana, que es algo psicológico y que va a pasar y que cuando, entre comillas, volvamos a cierta normalidad, vamos a volver a todos a funcionar socialmente, laboralmente, académicamente similar. Pero esa es una hipótesis, porque también tenemos que recordar que las personas, todos, sometidas a nivel mundial frente a este miedo permanente, frente a estos problemas de confinamiento permanente, con rutinas distintas,
generamos pensamiento y también quizás, ahí hago el link con el sistema nervioso central, si es que vamos a también transformarnos físicamente y mentalmente, y en el fondo cambiar. Y en ese cambiar, no, la pregunta sería, a futuro, en estos mismos DSM que identifican los problemas de enfermedad clínica, ¿aparecerá como entonces otro diagnóstico la depresión pandémica? Y quisiera dejar planteada esa pregunta para pensarla, pero con todos estos elementos que he señalado. Yo diría que podríamos volver a lo de antes, pero como les digo, como no hay estudio y no lo podemos poder hacer ahora porque es algo que tiene que ser prospectivo, o sea, retrospectivo, tiene que ser después que pase, vamos a ver cómo vamos a estar. Así que la incertidumbre nos sigue acompañando. Bueno, hasta aquí dejo la presentación y le dejo el pase a Patricia Pérez para que nos diga entonces o nos sugiera cómo podemos ayudarnos en este periodo para sobrellevar estas emociones y estos sentimientos más depresivos que empiezan a aparecer. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Voy a primero saludar a todas los que están presentes y voy a compartir pantalla. Ya que lo que yo voy a comentarles hoy día es, bueno, cómo lidiar con esta sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, primero nos damos cuenta que todas nuestras rutinas se trastocaron a partir de la pandemia. Obviamente muchos de nuestros proyectos se cayeron, fueron repentinamente modificados o readecuados, y es obvio que para nadie el 2020 fue lo que esperábamos que fuera, y el 2021 estamos ahí con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué se nos viene? ¿Cómo será? Etcétera. Entonces muchos de los proyectos definitivamente tuvimos que ponerlos en pausa. Ahora, esto nos enfrentó a la dura realidad de que la vida en verdad nos puede cambiar en un segundo. Y eso siempre es bien fuerte de manejar para los seres humanos. Siempre como que tratamos de no pensar en ello, ¿no? A pesar de que lo vemos tanto en tantas situaciones de otros. Pero siempre es como de otros, o habitualmente, no en la nuestra. Y hoy en día nos enfrentamos a que nuestra vida también puede cambiar repentinamente. Y bueno, y ahí tenemos un listado de emociones que nos han invadido en todo este periodo, incluyendo la negación para muchos. Por eso vemos de pronto personas que entran en una idea más de que el virus no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces nos generan las medidas de autocuidado, mascarilla, etcétera. Pero bueno, los seres humanos funcionamos con mecanismos defensivos que muchas veces nos colocan en emociones un tanto irracionales, pero para lo que requiere la circunstancia, pero funcionamos así. Entonces, ¿cuáles son las medidas de autoayuda que nosotros podríamos generar en este periodo? Primero, es muy importante realizar una evaluación de nuestra situación actual. ¿Qué situaciones son las que nos están provocando este estado de ánimo? Obviamente puede ser la pandemia, el encierro, todo lo que mencionó Beatriz, pero también pudieran ser temas personales. O sea, muchas cosas han pasado en la vida de cada uno, se han enfermado familiares, personas significativas, o la persona misma se ha enfermado, se han roto relaciones de amistad amorosas, se han perdido trabajos a veces, etcétera. O sea, han pasado muchas cosas en este contexto, y entonces es importante revisar esas áreas de insatisfacción. Y respecto a esas áreas de insatisfacción, lo que resulta fundamental en los procesos terapéuticos y también como autoayuda es poner atención en nuestros diálogos internos. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo respecto a lo que estamos viviendo? Y vamos a darnos cuenta que en nuestra mente hay una cantidad de diálogos, incluso los podríamos identificar casi como personajes internos que nos hablan y que nos dicen determinadas cosas y argumentan a favor, en contra, etcétera, ¿no? Y ahí entramos en un círculo vicioso cuando estamos con sintomatología depresiva, entramos en un círculo vicioso de pensamientos bastante rígidos, derrotistas, desesperanzadores, y donde dejamos de encontrarle un sentido al futuro, o a nuestro presente, a nuestra vida actual. En ese sentido, la depresión es tremendamente egocéntrica, ¿no? Ensimismada. La persona está permanentemente pensando lo que está pensando, digamos, ¿no? Y obviamente se queda encerrado en esa situación. Ahora, ¿qué nos puede ayudar esto al revisarlo? Es determinar qué cosas tendríamos que hacer. Si nosotros estamos pensando en áreas de insatisfacción y tomamos conciencia de ellas, podemos entonces determinar qué es lo que tendríamos que hacer
dentro de lo que podamos, de nuestras posibilidades, para mejorar esa área de insatisfacción. Podría ser, por ejemplo, que estoy en conflicto con una persona, entonces tal vez necesitaría conversar con esa persona. También algo importante es aprender a respetar los destinos individuales de nuestros seres queridos. Eso es muy importante y no sobreinvolucrarnos en problemas vinculares familiares que nos agobian. Si bien es cierto, es importante apoyar, estar, pero también es cierto que es importante cuidarnos, ¿no? Y no sobreinvolucrarnos, que es distinto a cooperar. Preocuparnos de tener una higiene mental. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos pensamientos que son derrotistas, caóticos, complejos, desesperanzadores, hay que aprender a tomar conciencia de ellos y a no darles energía. Es como que le bajáramos el volumen a estos pensamientos. No permitamos que se vuelvan enormes en nuestra psique y que se tomen el poder de nuestra vida. Y en ese sentido es muy importante la voluntad, querer hacerlo, ¿no? Porque donde yo focalizo mi atención es donde voy a estar emocionalmente. Eso es así, siempre la emoción está en coherencia, en concordancia con el pensamiento. Por lo tanto, si yo cambio mi foco de atención y me propongo desde la voluntad, desde la autoconciencia, colocarme en una actitud más positiva, más benevolente con mi realidad actual, entonces mi emocionalidad también va a mejorar. Importante conectar con la humildad. Cuando nosotros enfrentamos situaciones en donde no tenemos el control, como es lo que está pasando actualmente con la pandemia, o cualquier otra situación personal en la que no tengamos control, es importante conectar con esa humildad, que es aquella que nos permite discernir que hay momentos en la vida en que no podemos hacer mucho, y otros en que sí, pero hay otros que no. Y cuando vienen los que no, esos no de la vida, ahí necesitamos tomar una actitud como humilde, digamos, y más entregada, el soltar, ¿no? El decir, bueno, entregar esto, ¿no? Como decir, bueno, no puedo hacer nada acá, lo suelto, y sigo adelante. Y en ese sentido, el aceptar es distinto al resignarse. El aceptar, yo digo, ok, esto que no lo puedo cambiar, yo lo acepto, y sigo adelante, y me quedo en paz. En cambio, en la resignación no me quedo en paz, porque yo digo, ok, no hay otra posibilidad, lo acepto, pero sigo rumiando emociones y pensamientos de frustración en torno a la temática. Entonces es muy importante trabajar la aceptación. Ahora, también pensar, ¿qué gano con este estado de ánimo depresivo? Por ejemplo, muchas veces ganamos no enfrentar un problema o no enfrentar tomar ciertas decisiones. Si no estamos en condiciones de tomar decisiones, busquemos ayuda. ¿No? Busquemos ayuda para poder empoderarnos para tomarla, pero es muy importante generar decisiones que nos permitan cambiar nuestra vida actual y nuestro estado de ánimo cuando corresponde. Tenemos que entonces poner en una balanza, ¿no? Los costos y los beneficios que estoy teniendo con este estado de ánimo depresivo. En ese sentido, las decisiones son importantes porque los seres humanos no podemos avanzar en nuestra vida sin aplastar brinas del pasto, ¿no? Entonces, las decisiones tienen costo y hay que asumirlas, es parte de lo que debemos aprender a asumir. Muy importante no ocultar nuestros verdaderos sentimientos simulando estar bien. Ese de cómo está, estoy bien, pero en realidad estoy pésimo, no va acá. Acá, como autocuidado, tenemos que poder decir cómo nos sentimos. Para eso podemos buscar ayuda en personas de confianza para salir de este encierro que estamos, de este aislamiento. Y por supuesto, consultar con profesionales especialistas en salud mental cuando ya sintamos que en verdad ha pasado un tiempo importante y no podemos manejarlo nosotros mismos. Cuidarnos nosotros mismos, ya el vicerrector había comentado, ¿no? El tema de la actividad física, la alimentación saludable, el cuidado del sueño, pero también actividades que nos hagan sentir bien y juntarnos con personas que nos apoyen y nos hagan bien también. También algo importante, que tenemos una posibilidad de acceso enorme actualmente, es apoyarnos en recursos disponibles para la autoayuda. Videos en internet, charlas, películas que nos motiven a salir de nuestro estado, libros de autoayuda, cursos, etc. Cualquier recurso que nos pueda servir para eso. También es muy importante en ese sentido no esperar a estar animado para realizar estas acciones, porque la depresión, el lenguaje de la depresión siempre te va a decir que postergues todo para cuando tengas más energía, mejor mañana. No, o sea, no estoy de ánimo, mejor mañana.
Y acá la idea es distinta, ¿no? Es obligarse amorosamente precisamente a hacer esas actividades que me permitan energizarme. También hay que pensar en ponernos metas cada día, pequeñas metas primero, dependiendo de lo que vayamos pudiendo, y conforme avancemos vamos colocando metas más grandes. Y relevante, un día a la vez. No nos coloquemos así como el peso y la carga de pensar en una semana más, un mes más, 2 meses más, un año. No, un día a la vez. Vamos cada día avanzando y también vamos reconociendo nuestros logros y nuestros avances. También es importante intentar centrarse en una perspectiva realista del proceso. La vida es un proceso y tiene momentos agradables, desagradables, buenos, malos, etc. Tiene de todo, es así. Nosotros vivimos en un plano de polaridad. Por lo tanto, es importante no centrarnos solamente en lo negativo, sino que también ver qué es lo que tenemos, con qué contamos en nuestra vida. Tal vez no es todo lo que queremos, pero tenemos cosas. Hay una base ahí que también sirve para que nosotros podamos equilibrar esta frustración que tal vez estamos sintiendo. Y lo otro es no colocar más drama a cosas que ya son dramáticas, ¿ya? O sea, a veces estamos viviendo situaciones complejas, pero con nuestros pensamientos las volvemos mucho más complejas. Entonces, como un ejemplo, hemos tenido una ruptura amorosa y decimos, nunca más voy a volver a amar, ¿no? Eso es dramatizar extra, porque ya lo estamos pasando bastante mal, pero ese nunca, esa sobregeneralización, obviamente no nos ayuda y tampoco responde a un criterio muy realista de lo que es el proceso de la vida, porque ya vemos que también probablemente en el futuro vamos a poder volver a sentir algún sentimiento así por otra persona. Entonces es muy importante evitar preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? No, esa pregunta no aporta mucho. En verdad, más bien, hay que tener la confianza de que en algún momento, después de que hayamos pasado la crisis, vamos a mirar hacia atrás y vamos a poder colocar todas las piezas al puzzle y vamos a poder comprender. Y ahí probablemente vamos a poder salir fortalecidos e incluso vamos a ver cómo vivencias dolorosas en nuestra vida se constituyen en motores potentes para direccionar incluso nuestros proyectos personales de vida. En ese sentido, es importante que no dejemos de lado pensar cuáles son las cualidades y las fortalezas que hemos puesto en práctica en nuestra vida en el pasado ante situaciones complejas. Eso es muy importante reconocernos, ¿no? ¿Qué habilidades nosotros hemos tenido, qué recursos personales y que nos sirven también para ahora? Y en ese caso aplicar la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de sobreponernos a situaciones y eventos adversos en nuestra vida. Y también, por supuesto, por último, intentar aferrarnos a alguna esperanza, por mínima que sea. En ese sentido, a los seres humanos nos ayuda mucho el poder tener algún sistema de creencias espiritual, religioso, el que queramos, el que cada uno le haga más sentido, pero algo, una creencia superior a la que podamos aferrarnos en busca de fe y de esperanza. Por último, quiero compartirles que en la línea de los recursos de autoayuda, desde la Vicerrectoría, desde el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil, hemos desarrollado la Guía de Supervivencia para Estudiantes en Pandemia, que es un libro que trata diversos temas, tanto de salud, en la línea de estudios y en la línea psicológica, respecto a lo que ha sido nuestra experiencia con nuestros estudiantes durante la pandemia. Y este libro muy pronto ya va a estar disponible, va a estar en PDF liberado para todos quienes quieran acceder a él. Así que aprovecho también de invitarlos, digamos, para que accedan a este texto cuando lo tengamos disponible. Muchas gracias. Yo le doy el paso ahora a la psiquiatra Lizeth García, doctora del Centro de Salud de nuestra Vicerrectoría, que nos va a comentar aspectos respecto a la medicación. Hola, buenas tardes. Yo no traje presentación. Los felicito a todos los expositores anteriores. Fue muy buena la presentación que han entregado. Y en realidad a mí me corresponde mencionar en lo que me pidieron a mí es mencionar en qué momento uno debiera pensar en medicar.
Entonces, bueno, las definiciones acá ya fueron dadas. Sin embargo, hay un elemento importante a considerar, sobre todo en la población que nosotros tenemos en el centro, que son estudiantes que están viéndose vistos sometidos a una situación inédita, ¿no? Que es esto de unos que llegaron por primera vez a la universidad y que se tienen que someter a una educación a través de la pantalla que dista mucho de la vivencia rica del aprendizaje en presencial. Entonces, esto ha afectado mucho a la población educacional, tanto en los que ya llevaban años en la escuela como mayormente a los que vienen recién ingresando, que no es lo que esperaban, que se han pegado un salto significativo en términos de que salen del colegio y van a la universidad y ahí quedaron en el limbo. Entonces, lo que me ha tocado ver a mí fuertemente son altos niveles de ansiedad. Definitivamente la definición de depresión, efectivamente, como la reiteró muchas veces Patricia, es que los síntomas a los que ella aludió deben llevar al menos 2 semanas de evolución en forma permanente. Sin embargo, se ha visto que en cuanto a los cuadros que nos vemos, que se nos han presentado, generalmente lo que más vemos es la ansiedad. Ahora, la ansiedad a niveles, bueno, la ansiedad tiene dos vertientes bien importantes. Una, la ansiedad que es normal, que es esperable y que es la que moviliza, ¿no? La que moviliza para estudiar, para cumplir, para hacer las actividades que corresponde a cada cual en su momento. Y esa es una ansiedad sana y que debemos tener todos. Pero hay otra ansiedad que es la que supera esa capacidad, es la ansiedad que inmoviliza, la que paraliza y la que invade y termina inhabilitando para la persona realizar sus acciones cotidianas que antes podía hacer sin mayor esfuerzo o con un esfuerzo coherente a la actividad. Entonces lo que se ha visto es que hay un desbalance, ¿no? Esto que hablaba el doctor Morales es muy importante porque lo que se está produciendo, aun cuando nosotros desde la clínica, porque los estamos viendo como íntegros, como personas completas, no podemos señalarles, mire, le está fallando o se le desniveló el neurotransmisor tanto, pero evidentemente hay un desbalance de neurotransmisores cuando se produce esta sintomatología que ya supera la capacidad de respuesta del sujeto. Entonces la tendencia es que la persona no debiera estar pasando por estos eventos negativos. O sea, si bien hay elementos en las personalidades más sanas, como hablaba la expositora anterior, que pueden recurrir a experiencias y tener toda esta claridad de que miren, bueno, yo pasé esta experiencia y la superé y no, con esto y estos recursos. También tenemos personalidades que no están completas, son jóvenes, son adolescentes, los que están llegando acá todavía en su primer año, y fundamentalmente lo que me ha tocado ver a mí es que provienen de familias en general vulnerables. Y vulnerables en términos de que han tenido, bueno, tienen vulnerabilidad económica o han tenido vulnerabilidad de la salud, de la funcionalidad familiar. En general, la mayoría o provienen de familias de padres separados que están viviendo con uno de los padres de pronto están viviendo solos porque o son de fuera o han estado, se juntan con familias de alguno de los dos padres porque se llevan mejor ahí y así. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando la ansiedad ya empieza a inhabilitar el funcionamiento de las actividades que la persona debe desarrollar,
aquí viene la necesidad de medicar, ¿ah? Porque la ansiedad es una experiencia que llega a ser inhabilitante de momento, que tiene un correlato también físico. En sus grados más graves, la persona puede llegar a sentir que se va a morir por estas crisis de angustia que lo invaden. Por lo tanto, la tendencia es a que la persona no se vea expuesta a estas vivencias negativas. Por lo tanto, al tratar de equilibrar este nivel de neurotransmisores y de que el día a día sea un día positivo y con una vivencia positiva y no impregnado de elementos negativos, favorece la mejoría y la adaptación a la situación en la que estamos. Si tenemos que focalizarnos al tema de la pandemia, evidentemente que la pandemia ha sido una catástrofe. O sea, lo que vemos ahora es todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Que han aumentado los niveles de ansiedad, han aumentado los sentimientos de desesperanza, la incertidumbre. Muchos alumnos me han dicho, bueno, no sé para qué sigo estudiando, o sea, si tienen como este futuro cerrado, ¿no? Entonces, la idea es que definitivamente hay que apoyar y aun cuando no sea un cuadro depresivo, así con las características clínicas determinantes, completas, de todas maneras cuando hay un trastorno de ansiedad que es importante y que también tiene un humor depresivo, hay que medicar. Y se medica con ansiolíticos y con antidepresivos, ambos fármacos son coadyuvantes y por supuesto una psicoterapia que va a ir a sumar al tratamiento y que va a hacer que esto sea más efectivo y más breve el tratamiento. Cuando se trata de estos grupos de síntomas, como una depresión reactiva, que es la que podríamos señalar que pudiera estar dándose en la mayoría de estas jóvenes, podríamos pensar en que dependiendo de la evolución que tenga un tratamiento completo, podríamos, y es conversable con el paciente, de prolongar no más allá de 6 meses un tratamiento farmacológico si ha tenido una buena respuesta. Ahora, si tenemos una depresión claramente definida, el tratamiento recomendable no es menos de 1 año para evitar las recidivas, ¿ya? Y para lograr entonces esta estabilización de los neurotransmisores que hablaba temprano ahí el doctor, que es lo que se produce cuando hay un cuadro depresivo. Hay un desbalance de neurotransmisores que debemos ir a recuperar. Por lo tanto, generalmente lo que me llega a mí lo termino tratando con fármacos porque los niveles de ansiedad han sido incapacitantes. Lo que se me deriva o lo que llega en forma espontánea he tenido que tratar y afortunadamente los jóvenes han respondido bastante bien, la mayoría de ellos. Hay algunos casos en que también se da que, por ejemplo, hay cuadros que son más graves como trastornos del ánimo, trastornos bipolares y eso ya tienen otro tipo de tratamiento y son mucho más prolongados. Ahora, lo que se recomienda, como les dije, y siempre es el tratamiento mixto, o sea, el tratamiento psicoterapéutico junto con el tratamiento médico, siempre se ha probado que tiene los mejores resultados. Lamentablemente, como en la universidad tenemos tanta demanda, no ha sido fácil o ha sido muy breve el tratamiento psicoterapéutico y la intención, y generalmente los jóvenes no disponen de situación económica para pagar un terapeuta externo. Hay algunos que van al CAPS derivados de la UPS y eso también han andado muy bien, pero también son recursos limitados. Entonces, es importante tener en cuenta que el tratamiento debe ser instalado, debe ser fiscalizado de manera de que
se esté cumpliendo y también de ir viendo el resultado de tal forma de que si es el tratamiento adecuado o hay que cambiarlo dependiendo de la respuesta que ha tenido el joven o la joven al respecto. No sé si yo, como les decía, no traía una presentación así específica porque no creo que tampoco valga que nos dediquemos a ver los remedios así en calidad por nombre y por dosis, sino que más bien quería hablarles algo general. No sé si con eso ustedes quieren hacerme algunas preguntas o sería lo que podría yo aportarles a esta presentación. Muchas gracias, Lisette. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que están puestas desde la primera de las exposiciones. Elizabeth Hermosilla dice, ¿en qué tiempo recuperamos nuestro estado normal después de haber estado en una depresión profunda? Eso supongo que es para mí. Bueno, tal como les decía, eso es relativo y depende de cada persona, ¿no? Es idiosincrático. Entonces, si hay una depresión que es profunda, va a haber un tratamiento, como ya dije, que no va a ser menor de 1 año y que puede superar los 2 años. Eso depende de la respuesta que tenga cada persona en particular. Así como también les señalé que si estamos frente a una depresión que tiene todos los síntomas de una depresión, pero que es reactiva, pudiera ser que antes de eso pudiéramos intentar una baja del medicamento y quizás un retiro con buen resultado. Pero si es una depresión grave, a menos de 1 año no va a tener el efecto que se requiere y seguramente que va a haber que combinar fármacos. Por ejemplo, se ha visto pacientes que responden parcialmente, como por ejemplo que sí han mejorado el sueño, pero no tienen la energía. Y en esos casos, por ejemplo, hay que adicionar fármacos coadyuvantes, de psicoestimulantes, para que puedan ellos recaptar su capacidad de atención y su capacidad de ejecución, ¿no? Entonces eso depende de cada paciente. Perfecto. Gracias, Lisette. Durante la presentación del vicerrector Morales, nos consultaron. Susana Rojas dice, ¿pasa lo mismo con la trazadona, sobre todo en adultos mayores? ¿Promueve la neurogénesis? Sí, efectivamente, promueve la neurogénesis, así como varios compuestos, digamos. Yo mencionaba específicamente que hay que tener mucho cuidado con la alimentación, porque eso es una cosa bastante en boga. Hay que recordar que el intestino, aunque usted no lo crea, es un pequeño sistema nervioso central, es muy parecido a lo que tenemos en la cabeza. Entonces, estos dos sistemas nerviosos están conectados. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los estudiantes o la gente joven? Está consumiendo, digamos, la kombucha, ¿ah? Que es una bebida fermentada con probióticos, ¿ah? Que tiene el hongo SCOBY, ¿ah? Que es una acetobacteria, ¿ya? Que mejora o balancea, digamos, la flora bacteriana que nosotros estamos teniendo, digamos, en el intestino. Y eso están secretando los factores que finalmente nos van a redundar, digamos, en el sistema nervioso central. ¿Ah? Y si nosotros con esto, digamos, permitimos de que ciertos factores, digamos, que son como lo que yo mencioné, un factor que tiene que ver con la sociabilidad, digamos, estos hoy día no los conocemos, todos los factores, pero a medida que vamos avanzando en el estudio de esta relación intestino-cerebro, vamos a ir conociendo bastante mejor, digamos, qué compuesto o qué bacteria o qué tipo de bacteria tenemos que tener en nuestro organismo para aumentar los procesos de memoria y aprendizaje, de tal modo de potenciar este nivel, digamos, y poder responder en la exigencia académica. Por eso que yo a la gente lo llamo, sobre todo los estudiantes nuestros, digamos, que no es lo mismo comer en cualquier parte, no da lo mismo. No es así. ¿Ah? Si ustedes comen, por ejemplo, tienen una infección estomacal, eso va a dar precisamente el efecto contrario al que queremos.
ahí nuevamente vamos a tener nueva formación, mala formación de sinapsis, mal arreglo neuronal, etc. Perfecto. Sobre lo mismo, Ignacio Acevedo nos pregunta dónde se puede encontrar el artículo mencionado sobre la ingesta de alimentos y sus consecuencias neurológicas. Quizá usted pueda compartirlo luego. Sí, no, yo se los puedo compartir, digamos, de hecho, esto es un tema muy, muy reciente. Yo estoy en contacto con un grupo de la Universidad de Florida que está trabajando fuertemente en esto, ¿ah? Y han tenido resultados bastante interesantes. Si la gente está interesada en eso, obviamente yo les puedo dar incluso el contacto de este grupo de investigación que han publicado muy buen nivel, ¿eh? Muy buen. También hay otro grupo que está en Inglaterra, ¿eh? Que está publicando fuertemente. Este factor de sociabilidad, en realidad es inglés, es un grupo de inglés, pero es un tema muy, muy de moda y que hay que tener mucho cuidado y hay que mirarlo porque esto incluso puede significar nuevas terapias, ¿ya? Nuevas terapias para procesos de depresión o alguna enfermedad de tipo neurodegenerativa. Claro que sí. Le recordamos a todas las personas que están consultando que el webinar está siendo grabado y que lo vamos a poner en el canal de YouTube oficial de la universidad. A modo de resumen, una persona, Kim, nos pregunta ¿qué elementos son fundamentales para reconocer y considerar necesario visitar a un especialista de la salud mental? No sé cuál de las expositoras y expositor puede respondernos esto. Si quieres responde yo, Beatriz. Beatriz. Ya. Bueno, como yo enfaticé bastante, creo que quedó claro, hay reacciones que son como normales, son reacciones a las situaciones y al entorno que estamos enfrentando. Cuando es necesario consultar a un especialista, yo creo que cuando se supera el umbral como del bienestar-malestar, en el fondo cuando se hace disfuncional, para la vida, por ejemplo, alguna incomodidad. Es decir, por ejemplo, si alguien está estudiando y no logra concentrarse, haciendo el esfuerzo, si alguien está con ánimo bajo y como yo decía claramente, si persiste 2 semanas, o sea, y en términos de preventivos yo creo que se puede consultar como preguntando esto, como un especialista, bueno, si alguien está en la duda, si en el fondo las situaciones que está viviendo alguien son clínicas o no clínicas, y claro, siempre vale más prevenir que en el fondo después curar, así que se puede consultar. Ahora sí, el alcance que decía es que hay que hacer el reparo de la normalidad, entre comillas, de la vida, en términos que reacciones normales, si uno tiene una rutina y cambia, reacciones normales serían de incomodidad, obviamente. Entonces yo, para volver a enfatizar, es cuando se hace disfuncional, cuando en el fondo interfiere en las relaciones con los demás, en la casa, en las relaciones académicas, en las relaciones laborales, en la relación con uno mismo, digamos, los estados anímicos y pensamiento. Espero contestar la consulta. A mí me gustaría extender algo también sobre eso, porque este tipo de enfermedad está muy estigmatizada, entonces, y ahora tenemos que empezar a eliminar esto por todas las consecuencias que está llevando. Mire, la gente en general llega al médico porque tiene cosas secundarias de la depresión, por ejemplo, por el dolor de cabeza, entonces lo que quiere es que le traten el dolor de cabeza, o la fatiga, que le traten la fatiga. Entonces, yo con esto, con la exposición, digamos, que han visto aquí, hay que tomar la enfermedad depresiva como algo bastante más importante. Yo creo que, mire, yo iría incluso para consultar si estoy en un estado depresivo, por las consecuencias que puede tener. ¿Ah? Hoy estamos conociendo a nivel del sistema nervioso central, digamos, lo que está produciendo estos rearreglos sinápticos, digamos, que no son cualquier cosa. Entonces, yo a esto lo tomaría, digamos, con bastante más cuidado que lo que hasta ahora se hacía, digamos. No, si esto ya va a pasar, no, cuidado. ¿Ah? Perfecto, tenemos 2 últimas preguntas. La primera es para Lisette. Pregunta Enrique si la única vía de solución en la depresión es la farmacológica. Bueno, yo soy médico psiquiatra, soy parte de la ciencia, así que, porque es cierto también que hay la creencia de que distintas otras técnicas, como por ejemplo las flores de Bach u otros componentes, podrían mejorar un cuadro depresivo o algún trastorno psiquiátrico al que se esté viendo afectada a la persona,
pero la verdad es que yo no adhiero a ese tipo de tratamiento cuando estamos frente a una depresión, efectivamente, tal como lo ha estado hablando el doctor Morales, o sea, estamos hablando de neurotransmisores que están en un desequilibrio, y lo que hay que ir a hacer ahí es ir a lograr ese equilibrio. Y eso va a ser a través de la farmacología, pero como les digo, y como ya les señalé anterior, la farmacología junto con una psicoterapia es lo mejor, es el mejor tratamiento, son los mejores resultados, más rápidos y mejores. Pero efectivamente, si a mí me preguntan si una depresión la podemos tratar de otra manera que no sea con fármacos, yo les diría que no, que efectivamente ya comprobado el diagnóstico hay que aplicar fármacos. Y lo otro que se me había quedado en el tintero es que la población chilena tiene muy baja la vitamina D, y si uno hace una evaluación, que me ha tocado hacerla, yo he hecho tanto aquí como en la consulta, he hecho una evaluación de la vitamina D, sale significativamente baja, y además como hemos estado confinados, la gente se expone menos al sol, entonces eso promueve una mayor carencia, y la vitamina D es un componente muy relevante en todo, en el funcionamiento de todo nuestro sistema, tanto neurológico como otros sistemas del cuerpo. Entonces, es algo que yo cotidianamente estoy recetando y controlando la vitamina D para ver esos resultados. Pero definitivamente, para completar la pregunta o ser tajante en la pregunta, sí, la farmacoterapia y la psicoterapia es lo que sería para tratar la depresión. A mí me permite, Daniela, agregar algo, que efectivamente lo que dice la doctora Lisette, claro, en la vitamina D. Bueno, la kombucha es rica en vitamina D, por eso que los jóvenes también lo están tomando. Pero frente a la pregunta que acá hace, miren, uno siempre le tiene, mira, como último recurso uno llega al fármaco, ¿no es cierto? Eso por default, digamos. ¿Por qué? Porque para poder evitar, digamos, efectos colaterales, porque, bueno, todos los fármacos tienen algunos efectos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta tiene que ser un poco distinta. La pregunta es como, veamos el asunto de prevención. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Cómo puedo prevenir caer en estos estados depresivos? Bueno, si nosotros le creemos a las neurociencias, entonces tenemos que ver aquello que nos permite, digamos, aumentar la formación de sinapsis, estos arreglos que favorecen, digamos, el no caer en la depresión. Como por ejemplo, y ahí no tiene que consumir un fármaco para eso, ambiente enriquecido, ejercicio de tipo aeróbico, ¿verdad? Entonces, si yo hago, sobre todo durante la pandemia, este tipo de actividades, ¿ya? Estimulaciones cognitivas, leer, hacer, no sé, puzzle o cosas por el estilo, y manteniendo la alimentación, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy previniendo para no caer en estos estados depresivos. ¿Se fijan o no? Eso es lo que es como tenemos que abordar esto, ¿eh? Si es que no quiere fármaco. El fármaco se receta cuando uno ya lo tiene, ese estado depresivo está diagnosticado. Entonces, ¿eh? Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Perfecto, y la última pregunta, estaba pensando que Patricia podría contestarla. Según su apreciación, ¿creen que los medios de comunicación informan adecuadamente sobre la salud mental o trastornos mentales? La verdad es que, desde mi opinión, yo creo que se informa de salud mental, se ha hablado bastante durante la pandemia, el gobierno generó un portal, etcétera, pero yo creo que falta en el fondo profundizar siempre en este tema, porque sigue, creo yo, estigmatizado, ¿no? Es como que siempre pensamos más bien que la consulta a los profesionales en salud mental es cuando tenemos trastornos graves o trastornos, como diagnóstico, pero en verdad la salud mental es todo, es el día a día, es el cómo nosotros afrontamos nuestra vida en lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta campañas, no sé si decirlo de esa manera, pero que coloquen la importancia de la salud mental como bienestar,
el bienestar psicológico. A mí me gustaría más hablar de bienestar psicológico. Creo que con eso podría ser más comprensible para la población en general de sacar la psicología y la psiquiatría de los box médicos clínicos, ¿no? Sino que más bien es algo que nos ocurre siempre, en lo cotidiano. Y en ese sentido creo que estamos un poquito al debe, ¿no? En nuestro país estamos al debe con el tema de nuestra salud mental, de nuestro bienestar psicológico. Creo que faltan más apoyos, no solamente para colocarlo como mira, estamos haciendo esto para apoyar, pero creo que falta profundizar. Es como si te digo, te vamos a apoyar, decirte también de qué manera te vamos a apoyar, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que vamos a dar? No dejarlo solamente como un titular que creo que al final de cuentas no hace mucho sentido a las personas en general. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos los presentadores de hoy. Vicerrector Bernardo Morales, neurocientífico, Beatriz Painepán, psicóloga, Patricia Pérez, también psicóloga, y Lisette García, psiquiatra. Les agradezco muchísimo. ¿Quisiera aportar con algo? ¿Puedo pedir la palabra? No estamos dando la palabra, estamos solamente escribiendo por el chat. Perfecto, escribí por el chat y no contestaron mi pregunta por eso, pero no importa. Yo soy kinesióloga de la unidad de salud. Súper. Y me refería, le hice una pregunta a la doctora Lisette, porque en mi humilde opinión, pienso que la farmacoterapia y además de la psicoterapia es importante, pero las técnicas de relajación, ejercicios respiratorios que nosotros proporcionamos en kinesiología y están codificados por FONASA son bastante útiles. La verdad que uno con hay una autoevaluación que podríamos hacer de nosotros mismos, y nosotros podemos frente a las cámaras pensar en el gesto, la cara. Hay síntomas que se traducen en el cuerpo, ciertas emociones que se traducen en el cuerpo y producen una postura, un dolor de garganta hasta el pecho, que todo eso se pueden solucionar con algunos ejercicios respiratorios y ejercicios aeróbicos, como decía el doctor Morales. Muchas gracias, lo tenemos. Pero es un pequeño aporte, porque la doctora Lisette también ha indicado. Nos había comentado y lo tenemos pensado para próximas intervenciones y próximos temas de webinar. Les agradecemos muchísimo. Perdón, ¿podría hacer un pequeño comentario? Disculpa, María Elena, que no lo haya mencionado. Yo estoy mandando muchos jóvenes a tu unidad con esa misma finalidad, y sin embargo no lo mencioné, disculpa. Con muy buenos resultados. Yo estoy impresionada porque las personas llegan todas tristes, así, y después a la siguiente sesión, a la siguiente semana llegan con todos los elementos que les pido, con otra cara. Es impresionante. Y hay muchos de ellos, doctora, los padres no les dejan tomar los medicamentos, no sé por qué, por asuntos económicos o porque les lentifica el estudio, se ponen como más soñolientos, no tengo idea la razón. Pero, sin embargo... por prejuicio también. Tengo pacientes que por prejuicio no les han permitido tomar el remedio. No les han permitido. Disculpe Disculpen la interrupción, pero... Súper buena. No, está bien. María Elena, es un tema súper importante y que tenemos considerado para ver de forma única y abordarlo súper bien en otro webinar sobre salud también y bienestar. Les agradecemos muchísimo el tiempo a nuestros presentadores y presentadoras y a quienes asistieron hoy día. Les recordamos que luego pueden encontrar el link de este webinar y de los anteriores realizados y organizados por el Comité de Campus Seguro. Muchísimas gracias. Los encuentran siempre en el canal USACH YouTube y también por las redes sociales. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Gracias. Chao, gracias a todos y a todas. Cuídense.